El cielo sobre la ciudad ardía con una luz extraña. No era el sol, ni la luna, ni ninguna tormenta que los humanos hubieran visto antes. Grandes sombras caían sobre las calles como si una segunda noche hubiera caído en pleno día. La gente miraba hacia arriba con miedo, pues la fuente de esa luz y sombra era una enorme flota de naves alienígenas que se extendía por los cielos como una interminable nube de tormenta de acero. Las naves eran vastas y silenciosas, sus cascos brillaban como el cristal negro. Se movían con la calma de depredadores que no tenían por qué apresurarse porque ya sabían que ninguna presa podría escapar de ellos. En su centro se encontraba la nave insignia de la reina Sarin. Su tamaño superaba la comprensión humana. Se cernía sobre los edificios más altos como si fuera una segunda montaña traída del vacío del espacio. En esa nave se encontraba la propia reina, gobernante de los Sarens, una especie que había conquistado incontables mundos. Había liderado campañas por media galaxia, sometiendo civilización tras civilización a su voluntad. Planetas enteros se habían doblegado bajo su mirada, y ejércitos enteros se habían derrumbado ante sus garras. Era temida incluso entre los de su propia especie, pues su sabiduría era aguda, sus órdenes absolutas y su ambición ilimitada. Ahora había llegado a la Tierra. La ciudad bajo su nave insignia ya había sufrido el primer golpe. Las torres de defensa estaban destruidas. Los satélites que se alzaban sobre ella habían quedado en silencio, y las redes eléctricas se habían apagado. Armas humanas habían disparado desesperadas, pero fueron aplastadas en minutos. El humo se elevaba de las calles, pero la ciudad no estaba completamente destruida. La reina había ordenado moderación. No quería desperdiciar lo que aún podía ser útil. Su plan no era reducir la tierra a cenizas, sino reclamarla como otra joya de su corona. Los soldados Sarin aterrizaron en perfecta formación. Marcharon por calles destrozadas, sus armaduras brillando con una luz alienígena. Sus voces eran mecánicas y frías mientras ordenaban a los últimos supervivientes que salieran al campo abierto. Los ciudadanos de la ciudad observaban en silencio. Algunos temblaban, otros lloraban y otros se quedaban paralizados. Nadie alzaba un arma. Era exactamente lo que la reina esperaba. Sus ejércitos habían presenciado esto en 100 mundos antes. La sola visión de la flota bastaba para quebrantar el espíritu de la mayoría de las razas. Una vez que el miedo se apoderara, la rendición seguiría, y entonces el orden quedaría bajo su control. Instalaría a sus gobernadores, exigiría mano de obra, y pronto el mundo se doblegaría como todos los demás. Sin embargo, mientras caminaba al frente de su ejército, descendiendo a la amplia plaza central de la ciudad, sintió una pequeña diferencia. No era ruidosa ni obvia, pero estaba presente, como una ráfaga de viento en la nuca. Los humanos guardaban silencio, pero el silencio se sentía pesado, no vacío. Sus ojos la seguían a ella y a sus soldados, no con abierta rebelión, pero tampoco con la desesperación absoluta que había visto en otros planetas. Algo en su mirada era más duro, menos roto. Al principio no dijo nada. Quería ver qué harían. La plaza era amplia y estaba rota por piedras caídas y vehículos quemados. Sus soldados se desplegaron, rodeando a los humanos reunidos. El humo se elevaba lentamente, haciendo que el aire se volviera denso y gris. La reina miró a la multitud, observándolos, como había observado a tantos conquistados antes. Entonces lo vio. En el extremo más alejado de la plaza, cerca de las puertas de la muralla, había una figura solitaria. No era como los demás. No se escondía entre la multitud. No temblaba ni lloraba. Se mantenía erguido y erguido, con los hombros rectos y los pies plantados como si el suelo mismo fuera su escudo. Su uniforme estaba dañado, pero aún así lo llevaba con orgullo. En sus manos, portaba un rifle sencillo, nada comparado con las armas de los Sarens, pero lo sostenía con brazos firmes, sin temblores. La reina se detuvo. Sus soldados lo notaron y también miraron hacia la figura. Algunos movieron sus armas, listos para atacar,
pero la reina levantó una mano y les ordenó esperar. Quería ver más. El humano era un guardia, quizás no más que un soldado de bajo rango. Sin embargo, su presencia era como una piedra en el camino de un río. Todo a su alrededor parecía rebosar de miedo y debilidad, pero él no se movió. Sus ojos no estaban llenos de desesperación. Eran tranquilos, profundos e inflexibles. Las garras de la reina se apretaron a su costado. Por primera vez en este mundo, sintió algo inesperado. No era miedo, sino un reconocimiento de fuerza. Era leve, pero estaba allí. Dio un paso adelante. La plaza se sumió en un silencio aún mayor que antes. Los humanos entre la multitud no se atrevían a respirar. Los soldados esperaban inmóviles, y solo se oía el crepitar del fuego entre las ruinas. La voz de la reina resonó por toda la plaza, profunda y aguda. Habló en el idioma de los humanos, pues sus traductores eran perfectos. «Quédate solo», dijo. «¿Por qué no te arrodillas?» El guardia no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil como una estatua, con el rifle firme en las manos. Entonces habló, con voz clara y lo suficientemente fuerte para que todos lo escuchen. «Porque este es mi mundo», dijo, «y no me arrodillo». Las palabras eran sencillas, pero impactaron con más fuerza que cualquier arma. Los humanos de la multitud levantaron la cabeza. Los soldados de los haréns se removieron, inquietos. Incluso la propia reina se detuvo, pues en esa voz no percibió miedo ni desesperación, solo desafío. Su mente remontó los años de su reinado, las guerras que había librado. Recordó historias de sus propios antepasados, leyendas susurradas de humanos de antaño. Eran escasos en la galaxia entonces, una raza joven, pero habían luchado con una voluntad que desafiaba la razón. Sus victorias no se debían a la fuerza de las armas, sino a un espíritu inquebrantable. Algunos se habían reído de tales leyendas, diciendo que solo eran historias contadas para explicar las derrotas en batalla. Pero ahora se preguntaba si esos relatos habían sido ciertos, pues en los ojos de ese único guardia vio el mismo fuego que su pueblo una vez temió. Bajó la mano, aún sujetando a sus soldados. Bajo control. Quería comprobarlo más a fondo. Quería ver si se trataba de una simple chispa o de la señal de una llama a punto de alzarse. El guardia no se movió. Se quedó de pie a las puertas de la ciudad como si fuera el último muro entre su pueblo y la destrucción. Su rifle era solo un símbolo. Su fuerza no provenía de su arma, sino de su voluntad. La reina lo observó con una mirada penetrante como el acero. En ese momento supo que la conquista de la tierra podría no ser tan sencilla como había pensado. El aire flotaba denso entre ellos, silencioso pero lleno de 1000 palabras no dichas. La ciudad esperaba. La flota flotaba sobre ellos. Y todos los que observaban comprendieron que algo había cambiado. Por primera vez, la reina sintió resistencia, no de un ejército ni de una flota, sino de un solo humano que no se arrodillaba. La plaza estaba en silencio. El humo se extendía lentamente sobre los edificios derruidos. Los soldados alienígenas estaban en formación, sus armaduras brillando como fuego frío. Los humanos de la multitud observaban con los ojos muy abiertos, temerosos de moverse. Y al borde de todo, cerca las puertas de la ciudad en ruinas. El guardia humano se mantenía erguido, con el rifle firme en las manos. La reina alienígena no se movió al principio. Lo observó como un depredador observa algo que se niega a huir. No estaba acostumbrada a esto. A lo largo de la galaxia, había visto innumerables guardias, guerreros y líderes. Pero ninguno se había atrevido jamás a plantarse ante ella con tanta serenidad y desafío. La mayoría imploraba clemencia o alzaba las armas con un coraje insensato, solo para ser destruidos en instantes. Este hombre era diferente. Su voz resonó de nuevo, nítida y clara. «Eres uno contra miles», dijo. «No puedes luchar contra nosotros. No puedes detenernos. ¿Por qué no bajas el arma?»
La respuesta del guardia fue sin vacilación. Porque no estoy solo, dijo. Sus palabras confundieron a algunos soldados alienígenas. Miraron a su alrededor, pero ningún otro humano armado estaba a su lado. Solo la multitud permaneció en silencio y asustada. Sin embargo, el tono del guardia era tan firme que su afirmación parecía cierta, como si aliados invisibles lo rodearan. La reina entrecerró los ojos. Su presencia despertó un viejo recuerdo en lo más profundo de ella. Mucho tiempo atrás, sus antepasados habían librado una guerra desesperada contra un enemigo que creían débil. Ese enemigo había sido humano. Las historias hablaban de pequeños grupos de guerreros que se negaron a rendirse, que lucharon con tal intensidad que campañas enteras se habían retrasado o perdido. Algunos de los suyos habían descartado esas leyendas, pero ella las había estudiado con interés, ahora de pie frente a este único guardia. Sintió como si estuviera presenciando una de esas historias cobrando vida. Sus soldados se inquietaron. Uno dio un paso al frente, levantando su arma. ¿Atacamos? ¿Lo derribaste, mi reina?, preguntó el soldado, ansioso por una acción rápida. La reina levantó su mano con garras. No, dijo. Espera. El guardia movió ligeramente su rifle, pero no lo levantó para apuntar. Su arma seguía apuntando al suelo, pero su cuerpo estaba listo. Era como un pilar de piedra en la tormenta, impasible ante la amenaza que se cernía sobre él. ¿Crees que puedes ganar una guerra sola?, preguntó la reina, con un tono tanteador, la mirada fija en él. El guardia habló lentamente, su voz resonando por toda la plaza. Una guerra no se gana con números. Se gana con la voluntad. Y mi pueblo no se ha rendido. Las palabras tenían peso. Incluso los humanos de la multitud levantaron un poco la cabeza. Algunos enderezaron la espalda, aunque seguían desarmados. Por primera vez desde que comenzó la invasión, una chispa se movió entre ellos, tenue, pero real. La reina notó este cambio al instante. Comprendió lo peligroso que era. Una sola chispa, si se dejaba arder, podía encender todo un fuego. Consideró derribarlo ella misma. Sin embargo, algo la detuvo. Quería ver hasta dónde llegaría esa chispa. Se acercó. Más. Su alta figura se alzaba sobre el guardia cuando estuvo a pocos pasos de él. Sus ojos alienígenas brillaron agudos y fríos. El aire se tensó como si toda la ciudad contuviera la respiración. Te mantienes firme con orgullo, dijo. Pero el orgullo no te protege. Mi ejércitos invadirán este mundo. Mis flotas oscurecerán vuestros cielos. Vuestras armas se romperán. Tus ciudades caerán. ¿Qué te dará tu orgullo entonces? El guardia no se inmutó. La miró directamente a los ojos. Y respondió con serena certeza. Nos dará la fuerza para seguir luchando incluso cuando el mundo se derrumbe a nuestro alrededor. Y eso es algo que no puedes arrebatar. La reina se congeló por un breve instante. No estaba acostumbrada a oír esas palabras pronunciadas sin miedo. Este hombre creía cada palabra que decía. Su fuerza no residía en su arma, ni en la gente que lo rodeaba, sino en el núcleo inquebrantable de su espíritu. Ahora lo reconocía. Era la misma cualidad que una vez convirtió a los humanos en una fuerza contra la que lucharon sus antepasados. Sus soldados se removieron, inquietos. Sintieron la vacilación de su reina y eso los confundió. ¿Por qué iba a perder el tiempo con un solo guardia humano cuando la ciudad ya había sido tomada? El silencio se hizo denso y la reina seguía sin dar la orden de atacar. El guardia dio un paso al frente. No fue un gesto de agresión, sino de desafío. Plantó sus botas firmemente en el suelo. Y levantó la barbilla. Su rifle permaneció bajo, pero parecía más peligroso que las armas de los soldados alienígenas, pues lo sostenían manos que no lo soltaban. Pueden marchar por nuestra tierra, dijo el guardia, pero nunca la poseerán. Pueden tomar nuestras ciudades, pero nunca las conservarán. Pueden asustarnos,
pero no pueden doblegarnos. Siempre nos levantaremos de nuevo. Sus palabras resonaron por la plaza como un trueno. Los humanos entre la multitud se acercaron. Algunos apretaron los puños. Otros susurraron entre sí. El miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con algo más. Algo peligroso para los invasores. Esperanza. La reina entrecerró los ojos. Sintió el peso de la decisión sobre ella. Matarlo silenciaría su voz, pero también podría convertirlo en un símbolo. Un mártir que avivaría aún más el fuego. Dejarlo con vida corría el riesgo de que ese fuego se extendiera de todos modos. Ambos caminos conllevaban peligro, pero aún no había decidido cuál prefería. Retrocedió ligeramente, su larga capa se movió tras ella. Los soldados esperaban su orden, pero no dio ninguna. En cambio, volvió la mirada hacia la multitud. ¿Le creen?, preguntó a los humanos, y su voz resonó por toda la plaza. Al principio hubo silencio. Nadie se atrevió a responder, pero lentamente un humano levantó la cabeza y asintió. Otro la siguió, y luego otro. Pronto, docenas de ellos se erguían más altos, con la mirada fija no en la reina, sino en el guardia que había hablado por todos. La reina sintió una punzada de inquietud. Había visto rebeliones antes, pero nunca una provocada por un solo hombre desarmado que se interpusiera en su camino. El guardia la miró de nuevo con voz firme. Vinieron aquí para tomar nuestro mundo, pero descubrirán que no somos tan fáciles de tomar. El silencio que siguió fue denso e inquebrantable. Los soldados de la reina esperaban, con las garras en las armas. Los humanos esperaban, con el corazón latiendo con fuerza. La ciudad misma parecía contener la respiración. La reina no respondió de inmediato. Volvió la mirada hacia el cielo, donde su flota flotaba como una tormenta. Su mente era aguda, llena del peso de su imperio y del recuerdo de sus antepasados. Sabía que este hombre representaba más que él mismo. Representaba lo que hacía peligrosos a los humanos, lo que los hacía diferentes. Finalmente, lo miró. «Eres valiente», dijo, «pero la valentía por sí sola no puede salvar. Tú. Veremos cuán fuerte se mantiene tu voluntad cuando el fuego de la guerra consuma tu mundo». Dicho esto, levantó la mano. Sus soldados retrocedieron, volviendo a la formación. El guardia no se movió. Permaneció en las puertas, firme como siempre. La reina se dio la vuelta, pero sus pensamientos no lo abandonaron. Había venido esperando una conquista fácil. En cambio, encontró una piedra en el camino, pequeña pero inflexible, y sabía que las piedras podían convertirse en montañas si no se rompían rápidamente. El enfrentamiento terminó, pero su significado flotaba en el aire. Los humanos habían visto a uno de los suyos plantarse frente a la reina de un imperio. La llama de la esperanza se había encendido, y aunque pequeña, era real. La reina regresó a su nave con la mente apesadumbrada. La guerra por la tierra apenas había comenzado. Pero ahora comprendía que no sería la victoria sencilla que había planeado. La gran nave insignia de la reina Sarín flotaba sobre la ciudad en ruinas. Su sombra se extendía por las calles destrozadas como un segundo caballero, y los humanos de abajo no podían escapar. El peso de su presencia. Sin embargo, dentro de la nave insignia, la propia reina caminaba lentamente por los silenciosos pasillos, con la mente llena no de triunfo, sino de pensamientos. Sus soldados esperaban una conquista rápida, como habían visto en muchos mundos antes. La flota había destruido las defensas. Los ejércitos de la tierra estaban dispersos, y los humanos de la ciudad no se habían quedado con nada más que miedo. Debería haber terminado. Sin embargo, no lo estaba. Algo se interponía en el camino. Algo que ella no había planeado. Ese algo era un solo guardia humano. La imagen de él. La presencia en la puerta no la abandonaba. Su rifle había sido sencillo, su cuerpo pequeño comparado con el de sus guerreros, pero su presencia había sido más poderosa que cualquier arma a la que se hubiera enfrentado.
Sus palabras resonaron por la plaza con más fuerza que el fuego de sus naves. Afirmó que no estaba solo, y aunque se encontraba sin aliados a su lado, la verdad de sus palabras se reflejó en los ojos de los humanos que lo observaban. La reina entró en su aposento privado. La puerta se selló tras ella con un ruido sordo. La habitación era amplia, llena de mapas estelares, trofeos de sus conquistas y registros de batallas pasadas. Se dirigió hacia una de las grandes mesas donde flotaba una proyección de tierra, girando lentamente en el aire. Extendió una garra y la giró, entrecerrando los ojos mientras estudiaba los continentes. Su mente era aguda, más aguda que las garras que llevaba a la batalla. Recordó sus estudios de mucho antes de convertirse en reina. Los Arens habían guardado registros de cada enemigo con el que habían luchado. Algunos registros eran claros, otros fueron superados por el tiempo y otros estaban envueltos en leyendas. Entre esas leyendas, una raza siempre se había distinguido, los humanos. Sus antepasados se habían encontrado con los humanos en una guerra olvidada siglos atrás, cuando los humanos abandonaron su mundo natal para tocar las estrellas. En ese entonces, la tecnología de los humanos era débil en comparación con otras razas. Sus naves eran pequeñas, sus armas rudimentarias y su número era escaso. Sin duda, deberían haber sido presa fácil. Sin embargo, las historias hablaban de batallas que se prolongaron mucho más de lo debido. Flotas enteras se vieron retrasadas por la resistencia humana. Ejércitos se vieron obligados a retirarse de planetas que deberían haber conquistado con facilidad. La leyenda hablaba de guerreros humanos que se negaron a rendirse incluso rodeados. Luchaban en la oscuridad, en el frío, con armas rotas, sin comida ni refugio. Y aún así luchaban. La historia decía que los humanos podían convertir la derrota en fuerza, que podían resurgir de la ruina y golpear con más fuerza que antes. Muchos Arens se habían reído de esas historias. Habían dicho que eran mitos, cuentos que se engrandecían con el tiempo para explicar viejos fracasos. Pero la reina nunca se había reído. Siempre había estudiado los antiguos registros con detenimiento. Se había preguntado qué clase de raza podía inspirar tales leyendas, y se había preguntado si esas historias ocultaban la verdad tras las palabras. Ahora tenía la respuesta. El guardia de la puerta la había mirado con el mismo fuego que sus antepasados habían temido. Su voz transmitía la misma fuerza inquebrantable. Él era la prueba viviente de que las viejas historias no eran mentiras. La reina atravesó su aposento hacia una pared de grabados. Cada grabado mostraba una victoria, un mundo conquistado o una raza derrotada. Apoyó su garra en uno, la marca de un planeta olvidado hace mucho tiempo que su pueblo había conquistado. Recordó la facilidad con la que sus líderes se habían rendido. Su espíritu había sido débil, por lo tanto, fácil de controlar. Pero los humanos eran diferentes. Ahora podía verlo. No eran una raza que se derrumbara fácilmente. Eran una raza que convertía el sufrimiento en resistencia. Bajó la mano y volvió a concentrarse en el mapa de la Tierra. Lo estudió con nuevos ojos. Conquistar este mundo no sería sencillo. Podría quemar ciudades, destruir ejércitos y aplastar armas, pero no podría doblegar la voluntad humana tan fácilmente. Si todos los guardias se mantenían como aquel, la guerra se prolongaría más y sería más sangrienta de lo que había planeado. Los pensamientos de la reina fueron interrumpidos por una voz. Uno de sus generales entró en la cámara, haciendo una profunda reverencia. Su armadura brillaba con una luz fría, y su tono transmitía lealtad mezclada con preocupación. «Mi reina», dijo, «¿por qué esperamos? La ciudad es nuestra. Los humanos están destrozados. Da la orden y arrasaremos este mundo». La reina volvió su mirada penetrante hacia él. «¿Están destrozados?», preguntó ella. El general dudó. Él también había visto al guardia. Había oído sus palabras, pero era leal y no admitiría dudas ante su gobernante. «Un hombre no puede cambiar la guerra», dijo con firmeza.
Su desafío no es nada comparado con la fuerza de tu imperio. La reina se acercó a él. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre la cámara. Un hombre no es nada, dijo. Un hombre puede convertirse en un símbolo, y un símbolo puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier flota. El general bajó la cabeza, sin decir nada. No podía discutir con ella, pues él también había sentido el peso de la presencia del guardia. La reina volvió a mirar el mapa. Sus garras golpeaban la superficie mientras pensaba. Sabía lo que tenía que hacer. No podía tratar a la tierra como a los demás. No podía confiar solo en el miedo. Necesitaría aplastar no solo las armas de los humanos, sino también su espíritu, y eso requeriría algo más que fuerza. Sin embargo, una pregunta crecía en su interior. ¿Podría realmente aplastarse el espíritu humano? ¿En absoluto? Había visto sus ojos. Había visto su silencio, no vacío, sino cargado de espera. Había visto con qué rapidez el desafío de un hombre se había extendido entre la multitud. Si esa chispa se convertía en fuego. Naves espaciales arriba. Solo tenían coraje y voluntad de luchar. Sin embargo, esa voluntad se extendía como fuego en la hierba seca. El guardia se convirtió en su centro. Cada noche permanecía en las puertas, con el rifle cerca y la mirada penetrante. Cada día se acercaban más a él, algunos con armas, otros solo con las manos, pero todos con el mismo fuego en el corazón. Nunca pronunciaba largos discursos. Sin embargo, sus pocas palabras cargaban de poder. Luchamos por nuestro mundo, les dijo. Luchamos porque debemos. Luchamos porque nadie más lo hará por nosotros si nos mantenemos unidos. No pueden doblegarnos. Esas palabras resonaron entre la multitud, repetidas en susurros, llevadas de una calle a otra hasta que toda la ciudad las reconoció. La reina oyó informes de estas reuniones. Conocía el peligro. Podía sentir el peso de la historia presionándola. La misma historia que sus antepasados habían enfrentado cuando los humanos se alzaron de la ruina para luchar con un espíritu inquebrantable. Una noche, la reina descendió de nuevo a la ciudad. Sus soldados marchaban a su lado, sus armaduras brillando en la penumbra. La multitud se apartó al acercarse a la puerta. Allí estaba él, el guardia seguía de pie, intacto. La reina se detuvo ante él, su alta figura proyectando una sombra sobre su rostro. Durante un largo rato, no dijo nada. Entonces su voz se oyó aguda y fría. «Reúne a tu gente», dijo. «Prepáralos para la guerra. ¿Crees que puedes derrotar a un imperio solo con migajas y coraje?» El guardia la miró con ojos firmes. «No lo creo», dijo. «Lo sé, porque el coraje es más que suficiente cuando el mundo mismo está en juego». Su voz resonó tras él, y los humanos allí reunidos alzaron la cabeza. Ya no guardaban silencio. Murmuraban, gritaban, se erguían. La reina oyó sus voces elevarse como una tormenta, y comprendió que el peligro era real. Sus garras se apretaron. Podía ordenar a sus soldados que atacaran ahora, que los aniquilaran antes de que se hicieran más fuertes. Pero dudó de nuevo. En el fondo, temía lo que pudiera derivar de semejante acto. Si los mataban ahora, los humanos más allá de la ciudad se alzarían aún más rápido. Si los dejaban, crecerían aquí como una llama en la noche. El guardia no se movió. Su rifle estaba inmóvil, pero su presencia era más fuerte que cualquier arma. Su desafío se había vuelto más fuerte que el suyo propio. Era el desafío de todos los que lo respaldaban y de todos los que escucharían la historia de ese momento. La reina se dio la vuelta al fin, con su capa ondeando tras ella. Dio una sola orden a sus soldados: vigílenlos. No actúen todavía. El momento llegará. Al regresar a su nave, sintió un peso en el pecho. Había venido a la tierra esperando una victoria rápida. En cambio, se había encontrado con una guerra que pondría a prueba el corazón de su imperio, y supo con una claridad profunda que ese era el punto de inflexión. Los humanos ya no guardaban silencio.
El fuego había comenzado a arder. La ciudad permanecía en silencio bajo la sombra de la flota alienígena. El cielo estaba lleno de las oscuras siluetas de las naves de guerra Sarin, cuyos cascos brillaban con una luz fría, como estrellas de hierro observando desde arriba. Los humanos en tierra sentían ese peso a cada instante. Sin embargo, ya no se movían solo por miedo. Algo había cambiado. Algo había despertado. En las puertas, el guardia humano seguía de pie, con el rifle apoyado en el hombro, el cuerpo erguido, la mirada fija en el horizonte. Se había convertido en algo más que un hombre. Se había convertido en un símbolo de lo que el espíritu humano podía ser. A su alrededor, se reunía más gente cada día. Traían lo poco que tenían: rifles viejos, cuchillos de caza, herramientas o incluso sus manos. Pero aún así, lo acompañaban. La reina alienígena lo sabía bien. Desde las altas ventanas de su nave insignia, los observaba reunirse. Cada hora su número crecía, y cada hora su coraje se expandía. Sus soldados patrullaban las calles, pero incluso ellos se sentían incómodos. Los humanos no se arrodillaban como otros. No se derrumbaban como otros. Se mantuvieron firmes, y la chispa del desafío se hizo más fuerte. La reina había enfrentado muchas guerras. Había aplastado imperios, conquistado mundos y silenciado rebeliones. Sin embargo, aquí sintió algo que no había sentido en muchos años. No era miedo, pero estaba cerca. Era la certeza de que este enemigo era diferente. Sus generales estaban ante su trono, esperando su orden. Mi reina dijo una vez: den la orden y los destruiremos. Podemos quemar la ciudad hasta los cimientos. Podemos matar a la guardia, a la gente, a todos. El resto del planeta se arrodillará cuando vean lo que sucede aquí. La reina lo miró con ojos penetrantes. ¿Y si no lo hacen?, preguntó. Si se alzan, ¿entonces qué? Habremos quemado una ciudad y creado un ejército de mártires. Los generales intercambiaron miradas inquietas. Eran soldados de conquista, no gobernantes de espíritu. Entendían de números y potencia de fuego, pero no entendían la fuerza que habitaba en el corazón humano. La reina comprendió, y ese conocimiento no le dio paz. En tierra, las palabras del guardia seguían difundiéndose. No hablaba a menudo, pero cuando lo hizo, su voz resonó con fuerza entre las ruinas. Creen que pueden apoderarse de nuestro mundo, les dijo a la gente. Pero un mundo no es solo piedra y cielo. Un mundo es la gente que lo habita, y no se lo daremos. La multitud respondió con gritos. El sonido se elevó por el aire, resonando contra los muros derruidos de la ciudad. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos ya no guardaban silencio. Esa noche, más humanos llegaron del campo. Se deslizaron por caminos destrozados, cargando comida, agua y armas antiguas. Algunos trajeron radios, enviando mensajes a lo largo del país. La resistencia ya no era un susurro. Se estaba convirtiendo en una voz. La reina regresó a la ciudad una vez más. Sus soldados marcharon a su lado cuando entró en la plaza. Los humanos allí reunidos no corrieron. Permanecieron de pie, con la mirada fija en ella. Allí, el coraje ardía con más fuerza que el fuego que aún ardía en las ruinas. En el centro de todos ellos estaba la guardia. La reina se detuvo ante él. Su alta figura proyectaba una sombra sobre la piedra, pero él no se movió. Tenía el rifle en las manos, pero su fuerza no residía en el arma. Su fuerza residía en el fuego inquebrantable de su espíritu. ¿Te atreves a oponerte a mí todavía?, dijo la reina con voz aguda. ¿No comprendes el poder que tengo? Podría quemar esta ciudad con una sola orden. Podría aplastar a todo hombre, mujer y niño que me desafíe. Podría acabar con tu mundo en llamas. El guardia la miró con ojos firmes. Su voz era tranquila, pero resonó por toda la plaza para que todos la oyeran. Podrías, dijo, pero tú no lo harás, porque conoces la verdad.
Sabes que matarnos no acabará con nosotros. Sabes que cada vez que atacas, se alzarán más. No puedes matar a un espíritu que se niega a morir. Las garras de la reina se apretaron, sus palabras golpearon más profundamente que cualquier espada. A su alrededor, los humanos se erguían. Más erguidos, con la mirada fija en ella, su coraje creciendo como una ola. Uno de sus generales dio un paso al frente. Mi reina, ordénanos atacar. Termina con esto ahora antes de que se agrave. Pero la reina no respondió de inmediato. Miró fijamente a los ojos del guardia, y en ellos vio el reflejo de cada batalla que su pueblo había librado contra los humanos en épocas pasadas. Comprendió por qué esas guerras habían sido tan largas, porque la victoria nunca había sido limpia, porque las leyendas de humanos se habían extendido incluso entre los de su especie. Vio la verdad. Si daba la orden ahora, podría destruir esta ciudad, pero no destruiría a la humanidad. Les daría historias de fuego y sacrificio, historias que se extenderían por todo el planeta, por las estrellas. Historias que convertirían a un hombre en un símbolo que ningún imperio podría aplastar. Y si se alejaba, si decidía no atacar, entonces admitiría que no podría quebrantarlos. Su imperio vería vacilación. Sus enemigos verían debilidad. Era la decisión más difícil que jamás había enfrentado. El silencio de la plaza la oprimía. Miles de ojos observaban. Sus soldados esperaban su orden. Sus generales permanecían tensos, listos para se movieron. Los humanos no se derrumbaron, ni siquiera bajo el peso de su presencia. Por fin, la reina alzó su garra. Todos los soldados se inclinaron hacia adelante, esperando la orden de atacar, pero sus palabras no fueron lo que esperaban. Retrocedan, dijo. Sus soldados se quedaron paralizados, confundidos. He dicho que retrocedan, repitió con voz fuerte y cortante. Los soldados obedecieron, alejándose de los humanos. La multitud se quedó sin aliento y el guardia se irguió aún más, con el rifle firme a su lado. La reina lo miró por última vez. Han ganado este día, dijo. Pero la guerra no ha terminado. Recuerda esto cuando la oscuridad vuelva. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con su capa ondeando tras ella como una sombra que se aleja de la luz. Sus soldados la siguieron, con pasos cargados de confusión. Los humanos no vitorearon de inmediato. Observaron en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la flota se retiraba lentamente de la ciudad. Entonces, por fin, el silencio se rompió. Un grito se elevó de la multitud, luego otro, hasta que toda la ciudad retumbó con el sonido de las voces. Gritaban no de miedo, sino de triunfo. Porque la reina de un imperio se había alejado de un solo guardia y de la gente que lo respaldaba. El guardia bajó su rifle y miró al cielo. Sabía que este no era el final. La flota seguía allí, el imperio seguía vasto, la guerra aún esperaba. Pero también sabía que la humanidad había obtenido su primera victoria. La reina regresó a su trono en la nave insignia, con la mente llena de pensamientos. Había tomado su decisión, pero sabía que no terminaría allí. Los humanos se alzarían de nuevo, y el fuego que había visto en sus ojos se extenderían por todo el mundo. Por primera vez en su largo reinado. Se preguntó si se había topado con un enemigo que su imperio no pudiera conquistar por completo. Y en la tierra, bajo el sol naciente, los humanos permanecían unidos, firmes y sin miedo. El punto de inflexión había pasado. La decisión se había tomado. La guerra por la tierra apenas había comenzado, pero la humanidad ya había demostrado la verdad que ningún imperio podía negar. Los humanos no se arrodillaban.